Hola amigos, hi friends, good morning or afternoon, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Paola and welcome back, bienvenidos de regreso. Today we are having a very fun activity as an end of summer celebration. Entonces, hoy tenemos una actividad muy divertida como parte de una celebración de fin de verano. And this activity, esta actividad es bubble wands, varitas de burbujas. So this is really fun, eso es bien divertido. And if we have time, si tenemos tiempo suficiente, we will be making our own homemade bubbles. Si tenemos suficiente tiempo, vamos a crear nuestras propias burbujas de jabón casera. And we will be using corn syrup for that. Vamos a necesitar jarabe de maíz. So, the materials that we will be need for our homemade bubbles. I'm going to move the screen down so that you can see better. Estoy moviendo un poco la pantalla para abajo para que puedan ver mejor. Aunque está un poco borroso. Okay. So, the materials that you need to make the bubble wands, los materiales que necesitarás para crear tus varitas de burbuja es 7 straws, 7 popotes, 2 rubber bands, 2 gomas elásticas, o como yo les digo, ligas, pipe cleaners, limpiapipas, beads, abalorios. This one is assorted beads. Esta es un surtido de abalorios, and you can see it right there. Lo puedes ver aquí. Assorted beads, surtido de abalorios. You are also going to need scissors. También necesitarás tijeras. Now, before we get started, antes de empezar, I just want to let you know to be very careful when using pipe cleaners. Antes de que empecemos, quiero nomás dejarles saber que tengan mucho cuidado con las limpiapipas, because they have sharp points. Tienen unas puntas afiladas. So when you're using the pipe cleaners, just be very careful. Cuando estén usando las limpiapipas, tengan mucho cuidado, no se vayan a cortar o lastimar. The same thing with the scissors, lo mismo con las tijeras. They are sharp, so you need to be very careful. Las tijeras también están afiladas, entonces necesito que tengan mucho cuidado. And you also need to be very careful with the beads. También eso que tengan cuidado con sus abalorios. Because the beads they're very small in size, they are a choking hazard. So just use this for the activity. As soon as you're done, just store it away. Entonces, como estos abalorios son unas piezas pequeñas, corre el riesgo de asfixia. Entonces, lo que deben de hacer es nomás usar los abalorios para lo que es para hacer la actividad, no para algo más. Ya que terminen, guarden los abalorios. Now we are going to get started. Entonces ahora sí vamos a empezar. And the first bubble wands that we are making are the ones with pipe cleaners. Entonces las primeras varitas de burbujas que vamos a hacer son unas con limpia pipas.
we are going to start by taking one pipe cleaner. Vamos a empezar tomando un limpiapipas. And the first thing you do is fold it in half. Lo primero que hacen es doblarlo a la mitad, making sure that the two ends of the pipe cleaner are aligned, asegurándose que los extremos del limpiapipas estén alineados. And now we are going to twist the two ends of the pipe cleaner together. Entonces ahora vamos a torcer los dos extremos de el limpiapipas juntos. And we will continue twisting from the bottom to the top. Entonces vamos a seguir torciendo de abajo hacia arriba. And you have to make sure that you leave a loop at the end. Entonces, asegúrese de dejar como un aro al final. The loop can be as big or as small as you want. Entonces, el aro puede ser el tamaño de tu preferencia. Puede ser pequeño, puede ser grande, eso es a tu gusto. Okay, so that is going to be the size of my loop. Este va a ser el tamaño de mi aro. And now the next thing we do is change the shape of the loop to the shape that we prefer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar la figura del aro a la figura que tú prefieras. It can be a heart, la figura puede ser un corazón, or it could be a circle, puede ser un círculo. You can also make it into a square, también lo puedes hacer en un cuadrado. This is up to you, eso es tu preferencia, como tú prefieras. So I am going to make a heart. Yo voy a hacer un corazón. Okay. Así quedó. So I'm going to put that to the side. Voy a poner esto a un lado. And I'm going to make three more of these, 3 more wands. Entonces voy a crear 3 más varitas before I end up putting the beads, antes de poner los abalorios. So my next pipe cleaner is going to be white. Entonces mi siguiente limpiapipas va a ser blanco. So again, I'm going to fold it in half. Otra vez lo voy a doblar a la mitad, making sure that the two ends of the pipe cleaner are aligned, asegurándome de que los dos extremos del limpiapipas estén alineados. And then I'm going to twist the two ends. Entonces ahora estoy torciendo los dos extremos. And then I'm going to continue twisting from the bottom up. Voy a seguir doblando, torciendo de abajo hacia arriba. And I'm going to make sure I leave a loop. Voy a asegurarme de dejar un aro. And again, this is the size of a loop can be as big or as small as you want. Entonces, otra vez, el tamaño del aro
Es a tu preferencia, como tú prefieras, como tú quieras. So now I am going to change the shape of my loop. Entonces ahora voy a cambiar la figura de mi aro. This time I will be making 2 circles. Esta vez voy a crear 2 círculos. So I'm going to twist in the middle of my loop. Entonces estoy como torciendo casi la mitad de donde estaba el aro. And there. So this kind of looks like an 8. Esto se mira como un 8. That's pretty much it. I'm gonna be making another one. Voy a crear otro. This time it's going to be orange. Esta vez va a ser el color anaranjado. I'm gonna fold it in half. Lo voy a doblar a la mitad. Twist the 2 ends. Estoy torciendo los 2 extremos. And I'm gonna continue twisting. Voy a seguir doblando, torciendo. And then this shape that I want now is a square. La figura que quiero ahora yo es un cuadrado. It's gonna be, or maybe a rectangle. Yeah, mejor un rectángulo. Creo que va a estar mejor un rectángulo. Sort of, kind of. Un poquito, se parece un poco al rectángulo. Okay, I'm going to be making one more one. Voy a crear mi última varita. And this time it's going to be yellow. Esta vez va a ser amarillo. I'm going to fold it in half again. Lo voy a doblar a la mitad otra vez. Twist the ends. Torcer los extremos. And then continue twisting. Seguir torciendo until I'm happy with the size of my loop, hasta que esté contenta con el tamaño o satisfecha con el tamaño de mi aro. So now my shape, mi figura, I'm gonna leave it like this. I won't really change it too much. No voy a cambiar mucho mi aro, lo voy a dejar yo así. Kind of looks like the shape of a balloon. Parece casi como la figura de un globo. I'm going to leave it like that. Así lo voy a dejar. Now I'm going to bring back my bubble ones. Entonces traje de regreso mis varitas de burbujas. Now I am going to need my beads. Entonces ahora voy a necesitar mis abalorios. I'm going to open this. Voy a abrir. Now looks a little bit better. Así se mira un poco mejor. And I'm going to start with my heart-shaped bubble one. Entonces voy a empezar con mi varita de burbuja con la figura de un corazón. What I'm going to do now is begin placing the beads inside of the pipe cleaner. Entonces lo que voy a hacer ahora es insertar los abalorios en el limpiapipas. So you can create any pattern that you want with the beads. Puedes crear diferentes patrones con los abalorios a tu gusto. And the patterns can be in the colors. Los patrones pueden ser en con los colores. The patterns can also be with the
size of the beads. Los patrones también pueden ser con los colores de los abalorios. It can also be the shapes of the beads. Pueden también ser en las figuras de los abalorios. So I'm going to be looking around. I'm going to start with this one right here. It looks like a flower or a star. Entonces voy a empezar con esta. Parece como una estrella o una flor. Hopefully it fits. Espero que quepa. Okay, well, this one's too small, so I can't use this one. Esta está un poco pequeña, entonces no la puedo usar. So I'm gonna try with a butterfly. Entonces voy a tratar con una mariposa. And it worked. So I'm gonna continue placing more beads inside. Okay, I'm gonna remove my butterfly. Voy a remover mi mariposa and I'm gonna use a heart instead. Voy a hacer un corazón en vez. I think I like this one better. Prefiero esta. I'm gonna be using red and black beads. Voy a usar los abalorios de color rojo y negro. Okay, so it's going to look like this. Se va a ver así. And now I'm going to fold this little piece upwards. Entonces voy a doblar este pedazo para arriba. Este pedazo que quedó, no sé si lo pueden ver. Lo voy a doblar para arriba. That way the beads won't fall off. Entonces así no se van a salir los abalorios. So there it is. Así quedó. Now I'm going to put some beads inside of this bubble one, the yellow one. Entonces ahora voy a poner unos abalorios o insertar unos abalorios en esta varita. I'll be using the blue butterfly. Voy a usar la mariposa azul. And I'm going to be using yellow and blue beads. Entonces voy a usar ahora los abalorios de color azul y amarillo. Okay, so it's going to look like this. Así se va a ver.
Now I'm just gonna fold this little piece upwards. Voy a doblar este pedazo pequeño en dirección hacia arriba. Okay, gonna put it to the side, lo voy a poner a un lado. And now I'm going to take my white bubble wand. Voy a tomar mi varita de color blanco. And I'm going to start looking for some beads that I like. Voy a empezar a buscar unos abalores que me gusten. Okay, I think I'm going to start with the pink heart. Voy a empezar con un corazón rosa. And then I think I really like the sky blue. Me gusta mucho el color azul claro, aunque también me gusta este azul. I also like this one, aside from the sky blue. I'll stick with the blue, sky blue. Me voy a quedar con el azul cielo. So I'll be using pink and blue beads. Voy a hacer los abalorios de color azul y rosa. I'm gonna fold again this little piece right here upwards. Entonces voy a doblar este pedazo otra vez en dirección hacia arriba. Okay. I'm gonna take my last bubble wand. Voy a tomar mi última varita de burbujas. And I think this time I'll be starting with something green. Voy a empezar con algo verde. Okay. So I'll be using stars. Voy a usar unas unas estrellas, me equivoqué. Y esta figura de aquí, so this shape as well. Kind of looks like a donut. Parece como la figura de una dona. So hopefully the stars can fit. Espero que las estrellas puedan entrar. Okay. And I'm gonna fold again. Voy a doblar otra vez. There it is.
So now I'm putting my beef away. Voy a poner mis olores a un lado. And there you have it. Así quedó. So they're pretty cool. So I'm gonna put these to the side. Los voy a poner a un lado. And now the next thing we're gonna do is, this one's really quick. Entonces la otra cosa que vamos a hacer, esto es un poquito más rápido. It's gonna be bubble wands using straws. Entonces va a ser unas varitas de burbujas usando popotes. So if you're using straws that are bendable, si estás usando unos popotes que tienen un doblez, que se pueden doblar, you're going to need your scissors. Vas a necesitar tus tijeras. And you are going to remove the bendy part of the straw. Entonces vas a remover el doblez del popote. And you will do that for all 7 straws. Vas a repetir este paso con todos los popotes. Now, if you don't have 7 straws, if you have less, that is fine. Si no tienes 7 popotes, si tienes menos, está totalmente bien. Now, if you have more straws, you could use more straws, but I don't think you're going to be able to blow into the straws because it's going to be too big and your mouth is going to be very small. Entonces, si tienes más de 7 popotes, los puedes usar, solo que va a estar demasiado grande tu varita demasiada como gorda, ancha, que no vas a poder soplar porque tu boca va a estar un poco pequeña. Okay, so next step, we are going to attach our 7 straws together with our 2 rubber bands. Entonces el siguiente paso es unir los popotes con la liga o goma elástica, como ustedes le llamen. So we're taking our first rubber band, estamos tomando nuestra primer liga, and we are going to tie a rubber band to one end of our straws. Entonces vamos a atar la liga en un extremo de los popotes. We're going to take our second rubber band. Vamos a tomar nuestra segunda liga, and we're going to tie it to the other end of our straws. Vamos a doblarla en el otro extremo de los popotes. And so that is pretty much our bubble wands. Eso es, se puede decir que es todo para nuestras varitas de burbujas. All we have to do now is just test it out. Lo que ahora tenemos que hacer es nomás probarlo, soplar, crear burbujas o formar burbujas. So, here I have my bubble solution. Aquí tengo mi solución de burbujas. And I'm going to pour it into this cup. Lo voy a colocar un poco de solución en mi vaso. And I am going to dip just one of my wands into my bubble solution. Entonces voy a sumergir uno de mis varitas de burbujas en la solución. I'm going to try to blow and see if I can form a bubble. Voy a soplar y ver si puedo formar una burbuja. It worked. Were you able to see that? ¿Lo pudieron ver? Saw that? So, there's my bubble. Ahí está mi burbuja. So this time, I was able to make
some bubbles. Esta vez sí pude crear unas burbujas. When I was blowing some bubbles yesterday, I had a hard time. My bubbles kept popping before they were even formed. Entonces, la otra vez que estaba tratando yo soplar unas burbujas, con estas que vemos aquí, mis varitas previas, las burbujas se reventaban antes de formarse. And if that happens to you, if they pop before they're even formed, you just have to continue dipping your bubble wand into the bubble solution many times, and eventually you'll be able to form a bubble. Entonces, si les pasa lo mismo, que se revienta su burbuja antes de formarse, lo único que tienen que hacer es sumergir varias veces su varita en la solución hasta que al final se forme tu burbuja. So I'm going to try it with this bubble wand, the straw bubble wand. Entonces ahora voy a tratar con mi varita de burbujas de popotes, and I'm going to dip one end of the straws into my bubble solution and then just blow on the other end to form my bubbles. Entonces voy a sumergir un extremo de mis popotes en la solución de burbujas y soplar del otro extremo para crear varias burbujas. And we're going to see if this works. Vamos a ver si esto funciona. So that is pretty cool. No sé si lo pueden ver, pero mira. That was pretty cool. You make more than one bubble all packed together. Now I'm gonna try with this one. Entonces voy a intentar ahora con esta. I'm gonna blow. Voy a soplar. Okay, so I only work with one of them. Let me see if the other one works. Okay, it worked. This one worked as well. Entonces sí funcionó. Qué bueno. So it looks like we have enough time to make our own homemade bubbles. Tenemos suficiente tiempo para poder crear nuestras burbujas de jabón casera. Now, last time we made some homemade bubbles using sugar. This time we will be using corn syrup. Entonces, la última vez creamos unas varitas de burbujas usando, unas burbujas de jabón casera usando azúcar, pero esta vez vamos a usar jarabe de maíz. Now, if you don't have corn syrup, you can use sugar. Si no tienes jarabe de maíz, puedes usar azúcar. And after this video ends, I'll write down in the comments the measurements because they're very different. Entonces, ya que terminemos el video, les dejaré en los comentarios las medidas para las burbujas de jabón casera usando azúcar, porque las medidas son un poco diferentes a las que les voy a enseñar ahorita. However, I have noticed that corn syrup works best or better than sugar when making your own homemade bubbles. Sin embargo, he notado que las burbujas son mejores cuando usas el jarabe de maíz que cuando usas el azúcar. To make the homemade bubbles, you will need a 1/4 cup of light corn syrup,
Para crear tus burbujas de jabón casera necesitarás un cuarto taza de jarabe de maíz ligero. Light corn syrup. Jarabe de maíz ligero. You're going to need half a cup of dish soap. Vas a necesitar media taza de jabón líquido para platos. And then 3 cups of warm water. 3 tazas de agua tibia. You will also be needing some measuring cups. También vas a necesitar unas tazas medidoras and then a bowl. Entonces un plato hondo o algún otro recipiente o contenedor que tengas en tu casa. We are going to start with our water. Vamos a empezar con nuestra agua. One thing I forgot to mention, you're gonna need something to stir with. Entonces, lo último que se me olvidó mencionar es que vas a necesitar algo para poder revolver tu mezcla. So we're going to first measure 3 cups of water. Vamos a empezar con el agua. Vamos a medir 3 tazas de agua. So this is my first cup. So I'm going to pour my water into the bowl. Voy a vertir mi agua en el plato hondo. So this is 2 cups. Esas son 2 tazas. And then 3 cups, 3 tazas. So now I'm putting the water to the side. Voy a poner mi agua a un lado. Next, our dish soap. Por siguiente, nuestro jabón líquido para platos. And we need to measure half a cup of dish soap. Entonces necesitamos medir media taza de jabón líquido para platos. And I am using Dawn dish soap. Estoy usando un jabón llamado Dawn y dice Dawn Ultra. So in tiny letters it says Dawn Ultra. En las letras pequeñas dice Ultra. Okay. So voy a medir. Let's start measuring. It's a good thing I have more soap. Lo bueno es que tengo más jabón. Now I am going to add it to the container. Lo voy a agregar en el contenedor. I'm going to put my measuring cup to the side. Voy a poner mi taza medidora a un lado. And now the next step is stirring. So we are going to gently stir. Vamos a revolver ligeramente. Making sure that we are not forming any bubbles or soap. So I formed a little bit of foam and bubbles, but I will try my best not to form any more. Entonces tenemos que asegurarnos de no formar ninguna espuma ni burbujas. Yo sí tengo un poco de espuma y un poquito de burbujas, pero voy a tratar lo mejor para no formar más. So we are going to continue to stir until the soap is mixed in. Entonces vamos a continuar revolviendo hasta
que el jabón se mezcle bien con el agua. Okay. Next up, our light corn syrup. Entonces, por último, nuestro jarabe de maíz ligero. And we need to measure a 4th cup of corn syrup. Necesitamos medir 1/4 de taza de jarabe de maíz. Now we are going to add it to the bowl. Lo vamos a agregar a nuestro contenedor o plato hondo. And we are going to now stir the solution until everything is mixed together. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mezclar, bueno, revolver nuestra solución hasta que todos los ingredientes se mezclen juntos. So I'm almost done, ya casi termino, pero todavía no. So I can still see a little bit of corn syrup. That's why I'm still stirring. Entonces todavía puedo ver un poquito de jarabe de maíz, entonces por eso es que todavía estoy revolviendo la solución. Okay. It is ready. Ya está listo. Now I'm gonna test it out. Voy a tratar otra vez. Voy a probar a ver si funcionó. So I'm gonna I'll try with my heart first. My heart bubble one. Entonces voy a empezar con mi corazoncito. And I'm going to blow. Oh, that one popped. Se reventó. Vamos a tratar otra vez. There. It did form. Sí funcionó. I'm going to try with my yellow bubble wand. Voy a tratar con mi varita de burbujas amarilla.
So it keeps popping. Oh, there it is. It worked. I don't know if you were able to see this. See? Okay, this time let's try with the straw. Vamos a tratar con el popote. I'm gonna dip it. Lo voy a sumergir. And I'm gonna start blowing. So it worked as well. También funcionó. So you can try this. Pueden tratar esto. Now I already made one of my own yesterday and I left it overnight because I heard that if you leave it overnight, it's gonna work even better. Entonces, yo ya había creado mi propia solución o mi propia burbujas de jabón casera porque había escuchado que si lo dejabas durante la noche funcionarían mejor las burbujas. Entonces voy a ver si es cierto. So I'm gonna test it out and see if it's true that if you leave it overnight, you can make even better bubbles. It's kind of the same thing. Se mira que es lo mismo. Well, it did. It got formed. Sí se formó una burbuja. Okay, let's try with our straw. Vamos a intentarlo con nuestro popote. So it did make a lot of bubbles. Which is pretty cool. I really like the bubble wand, the straw bubble wand best. Yo la mera verdad prefiero las varitas de burbujas de popotes. It's pretty cool. I don't know if you can see. No sé si ustedes puedan ver. But look. So maybe I need to leave it a little bit longer, like a couple more hours. I'm not sure, but it still works and you can still make bubbles. Todavía funciona esto, puedes seguir creando, puedes formar burbujas. Nomás lo único que tienes que hacer es seguir sumergiendo y sumergiendo y sumergiendo tu varita para poder al final crear las burbujas. So all you have to do, it still works, so all you have to do is just continue dipping your bubble wand into your bubble solution and you will be able to make bubbles. So I'm just gonna get a tissue paper real quick, or a paper towel I mean, so I can clean this up. Entonces voy a agarrar una servilleta para poder limpiar esto. Esto de aquí. So I really hope you guys enjoy this activity and get to try it out. Espero que hayan disfrutado esta actividad y la traten. And share some pictures with us. Compartan unas fotos con nosotros. We would like to see it, see how it turned out, para poder ver cómo les terminó, cómo se miran sus varitas de burbujas. And I hope you guys have a great day. Espero que tengan un buen día. This is my last live video related to arts and crafts, but I'll see you again this Wednesday. Entonces, este es el último video en vivo relacionado con artes y manualidades, pero los voy a ver este miércoles con un cuento. And I hope you guys have a good day. Espero que tengan un buen día. Adiós. Bye.